Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Adquiere tu acceso al Congreso SIMU 2025 a costo 2024, promoción hasta el 31 de junio. Si eres socio SMM, disfruta de un descuento especial en tu acceso al Congreso. Poliforum, León, Guanajuato. Del 26 al 28 de febrero del 2025. Vive la mejor experiencia, con los mejores ponentes de la medicina de urgencias nacionales e internacionales. Más información en congreso-simu.com. Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Por una medicina de urgencias para todos. Hola a todos, bienvenidos. A nombre del doctor Julio César Olvera Barajas, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, les damos la bienvenida a este webinar de urgencias pediátricas. El día de hoy tocaremos un tema bastante novedoso, muy de moda y con mucha importancia ahorita específicamente, sobre emergencias ambientales. Estos temas serán abordados por dos grandes ponentes y urgenciólogos pediatras. Tendremos a la doctora Romy Pineda, urgencióloga pediatra y toxicóloga clínica, y el doctor Luis René Cadena. Ambos desempeñan su profesión en la parte clínica en la zona norte del país y seguramente tendrán bastante experiencia en estos temas que hoy tocaremos. Sin más preámbulo, adelante. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Antes que con esta plática acerca de pues emergencias ambientales en pediatría. Y bueno, entonces, pues recordar que una emergencia ambiental va a ser una catástrofe repentina o un accidente, y este es un resultado de pues factores, pueden ser naturales, tecnológicos o algo provocado por nosotros mismos, o una combinación de estos, que es precisamente ahorita como estamos viviendo y pues estamos sufriendo todas estas cuestiones que pues como raza humana, ¿no? Hemos estado pues haciendo a lo largo del tiempo, pues con toda la contaminación que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahora estamos viviendo estas consecuencias. Y bueno, pues una de las emergencias ambientales precisamente es el calor. Pues ahorita, justo algo de lo que estábamos platicando previamente, ahorita yo que vivo en el norte del país, la verdad es que hemos alcanzado temperaturas hasta los 45 grados centígrados, y un problema importante que tenemos en esta época del año y gran parte de pues de mayo, junio, son los golpes de calor. Entonces, pues es justo eso de lo que yo les quiero hablar, aprender a distinguir cuando es un golpe de calor o lo que le llaman insolación, o cuando son datos nada más como agotamiento por el calor, que son quizás similares, pero no es el mismo concepto. Entonces, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, un golpe de calor es finalmente, el punto importante de esto es que obviamente la persona, o en este caso pues el niño, debe tener una exposición al calor ambiental durante pues un tiempo considerable, y esto va a hacer que su temperatura corporal central pueda llegar hasta 40.5 grados, inclusive hasta los 42 grados, que está demostrado que arriba de los 41 grados pues es cuando ya empieza a haber lesión precisamente por esa temperatura. Entonces, este paciente pues obviamente pierde los mecanismos compensatorios que tiene. Inicialmente, cuando uno tiene calor, pues precisamente empieza por evaporación a tratar de perder este calor, y es por eso que empezamos a sudar mucho. Pero llega un momento en que se pierde esa compensación, dejamos de sudar, empezamos a perder electrolitos, no hay manera de disipar esa temperatura y empieza a haber fallas. Otro punto importante es que para considerar un golpe de calor tiene que haber, obviamente la temperatura, como les decía, tiene que ser una temperatura arriba de los 40 grados y una disfunción del sistema nervioso central. Es ahí que le vamos a dar el concepto de golpe de calor, a diferencia de lo que sería una lesión nada más por el calor. Y bueno, también aprender a diferenciar que de lo que estamos hablando ahorita es de hipertermia, que esto no es igual a la fiebre. La fiebre finalmente es un mecanismo de alarma que tiene el cuerpo para decirnos pues que tenemos algún proceso infeccioso o inflamatorio, y que a lo mejor sí nos va a responder al manejo con antipiréticos y va a ir acompañado de otros síntomas. Pero lo que tenemos ante nosotros es hipertermia, y realmente la única manera de controlarlo es mediante
medios físicos. Entonces, esto es un punto importante también. Entonces, tienen que cumplir esas características para considerarse golpe de calor. Tener una temperatura central arriba de los 40 grados o igual y aparte disfunción del sistema nervioso central. Entonces, hay dos tipos de golpe de calor. El golpe de calor clásico, que bueno, lo pongo ahí sin esfuerzo. Se refiere a que sobre todo los niños o los ancianos, el simple hecho de estar expuestos al calor puede llevarlos a esta situación. O sea, no necesitan estar haciendo ningún tipo de actividad. Y el golpe de calor por esfuerzo, esto se da generalmente en personas adolescentes, en el caso pues de pediatría, o adultos jóvenes que practican algún deporte o deportistas que se están exponiendo a altas temperaturas y haciendo una actividad física fuerte. Entonces, esas son las dos maneras en que conocemos el golpe de calor y pues ambas van a ser muy importantes porque nuestro grupo, el que manejamos nosotros, pues puede estar expuesta a cualquiera de las dos. Entonces, en cuanto al golpe de calor clásico, aquí hay diferentes cosas por las cuales se puede llevar. Como les decía, pues aquí no implica haber tenido ningún esfuerzo físico. Entonces, puede ser por un aumento de las pérdidas de líquidos, es decir, a lo mejor son pérdidas gastrointestinales por algún proceso, puede ser infeccioso y además de todo, estar expuestos a las altas temperaturas, pues con mayor razón nos puede llevar a una deshidratación importante. Puede ser por pérdidas renales por alguna enfermedad o aumento de las pérdidas insensibles, como les decía inicialmente, pues parte también de disipar la temperatura corporal es mediante la sudoración, pero si no estamos también rehidratándonos, pues esas pérdidas insensibles van a aumentar y pues ahí, ¿no? La explicación del aumento de la sudoración. Ahora también, si nosotros tenemos un problema para la disipación del calor, no tenemos los factores por los cuales lo podemos disipar, como es la evaporación, la conducción, la convección y todo, pues entonces esto nos va a llevar a que la temperatura se contenga y pues obviamente esto nos lleve a aumentar más allá de los 40 grados. Entonces, enfermedades como la displasia ectodérmica, personas con hipertiroidismo o algunas lesiones de médula espinal pudieran tener este tipo de problemas. También puede ser por el mecanismo de ser deteriorado. Esto sobre todo pasa en niños pequeñitos que tienen o niños que tienen retraso en el desarrollo y entonces ellos no son capaces de poder ingerir la cantidad de líquidos, pues finalmente también dependen de otra persona y si no se les está dando la cantidad de líquidos adecuada, pues obviamente no van a poder sustituir las pérdidas que están teniendo y pues eso los va a llevar a deshidratarse también. Entonces, aunar más pues a la lesión que de por sí ya van a presentar. Otras de las situaciones es la regulación de la temperatura deteriorada, por ejemplo, pacientes que tengan anorexia nerviosa o algunos que tengan lesión cerebral congénita o adquirida con una función del hipotálamo alterada, pues no van a ser capaces de regular la temperatura. También los factores de riesgo ambientales, como ahorita que les decía, pues los grados a los que nosotros llegamos acá en el norte del país, a estos 45 grados, y evidentemente en otros llegan pues a temperaturas más altas. También el estar mal preparados, ¿no? No todos tienen las condiciones idóneas para poder estar hasta en estas temperaturas, no todos gozan de la bendición de tener aire acondicionado, entonces, pues ese tipo de cosas obviamente va haciendo que pues sea más peligroso y en los extremos de la vida o las mujeres embarazadas también, pues son pacientes que peligran un poquito más. También que tengan esfuerzo físico excesivo, pues evidentemente si nosotros llegamos a realizar alguna actividad física que sea importante, es decir, extrema o que hagamos ejercicio y se nos ocurra hacerlo entre las 12 del día y las 4 de la tarde, que son las horas a las que el sol está todavía más fuerte, pues eso obviamente es un factor de riesgo importante. Y además de exponernos a este calor, muchas personas, pues su trabajo es estar en la calle por el trabajo o el motivo que sea, y obviamente pues estar en movimiento, y si no se están rehidratando de manera suficiente, pues obviamente esto va a hacer también que los pueda llevar a un golpe de calor. Y esta retención excesiva del calor, a veces si tienen por ejemplo, los niños, cuando los tienen muy arropados, no tienen esa manera de disipar el calor, no pueden evaporarlo, entonces eso va a hacer que vaya aumentando su temperatura. Entonces, sí es importante que obviamente también, pues, nuestra ropa sea adecuada cuando estamos en climas extremos como los que estamos acá en el norte, ¿no? Y otros factores, por ejemplo, la obesidad, medicamentos,
o drogas también pueden hacer que haya un aumento de temperatura, sobre todo pues ya con grados de intoxicación pueden llevar a este aumento. Entonces, teniendo todos estos factores, pues nos va encaminando a que podamos caer en un golpe de calor. ¿Cuál es la fisiopatología? Aquí es importante, ¿no? Entonces, aquí ante el estrés excesivo del calor, el cuerpo pues tiene dos vías importantes de salida, ¿no? La primera es redistribuir el flujo sanguíneo, para incrementarlo y pues manda pues todo el flujo hacia la piel, los músculos y a continuación pues uno empieza a sudar y mediante esa evaporación es que uno empieza a perder ese calor, pero pues como les decía también previamente, pues perdemos ese equilibrio y entonces empieza el aumento. ¿Qué pasa cuando tenemos ese aumento, no? Eso va a implicar que hay aumento también en el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, hay aumento de las endotoxinas en sangre y esto hace también que haya muerte por calor celular. También aumenta el esfuerzo cardiovascular cuando las personas además tienen, por la demanda de oxígeno que también va a haber en este momento y tienen alguna lesión concomitante o alguna enfermedad, pues obviamente puede llevarlos inclusive hasta isquemia. La verdad es que es una fisiopatología muy interesante, algo prolongada como para pararnos mucho en esto, pero sí causa un daño importante, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, el por qué el golpe de calor pues tiene una mortalidad muy alta, porque finalmente es una falla orgánica múltiple, ¿no? También a nivel renal y a nivel gastrointestinal causa obviamente un desequilibrio importante. Aquí las células más dañadas son los hepatocitos y los miocitos, pero pues finalmente puede llevar a una falla orgánica múltiple en todo el organismo, ¿no? Por ese aumento de la temperatura y como les decía previamente, pues arriba de los 42 grados centígrados es que podemos empezar a ver todos estos deterioros, ¿no? Ok, ¿cuál es la etiopatogenia? Aquí también, como muchas otras enfermedades o muchas otras situaciones, con los niños pequeños tiene mucho que ver el área de superficie corporal. Ya sabemos que la relación aquí de la superficie con la composición corporal, pues entre mayor, más pequeño sea, el área de superficie corporal alcanza más rápido, eh, tiene más consecuencias, el aumento de la temperatura es mucho más rápido y también el que disipen el calor es más lento. Aquí la circulación sanguínea tiene que ver con su volumen y con su gasto cardíaco. El volumen sanguíneo es menor y el gasto cardíaco también disminuye y eso también hace que la tasa metabólica aumente para poder llevar a cabo las funciones. Entonces, esto pues también va haciendo que se vaya deteriorando el paciente. Y en cuanto a la producción del sudor, el sudor empieza a una temperatura más alta. Entonces, los pacientes pediátricos empiezan la tasa de sudoración empieza arriba de los 37.5 grados. Entonces, pues obviamente tarda más en compensar todavía que lo haría una persona adulta y pues esto los hace más susceptibles a que los pacientes padezcan golpe de calor. Entonces, entre más pequeños, pues más problemas vamos a tener y mucho más factibles son, pues de poder caer en esto. Y pues también la reposición de líquidos inadecuada, como les decía, finalmente ellos pues dependen también de alguien, además que los niños pues obviamente cuando llegan a cierto grado de deshidratación rechazan la vía oral, entonces no es posible ni siquiera poderlos rehidratar de esta manera, es mucho más fácil obviamente que se deshidraten mucho más rápido. Y pues bueno, esto obviamente lo vaya deteriorando y les puede ocasionar también una lesión renal importante. Y la aclimatación es otro punto súper importante. Aquí los cambios fisiológicos que resultan de una mayor tolerancia al calor, en ellos pueden tardar días en que ellos se aclimaten por completo a un clima de este tipo. Entonces, no son pocas horas ni nada como podríamos hacerlo un adulto, ellos tardan más tiempo, entre más pequeños más tiempo tardan en aclimatarse. Entonces, sí son varios problemas los que llevan a que un niño pueda presentar un golpe de calor si no los cuidamos adecuadamente. ¿Qué características clínicas van a tener aquí? Entonces, importante, y esas las diferencias que debemos de tener entre el agotamiento por calor, que eso es todavía muy común aquí, pues
y en realidad ahorita yo creo que en todo el país, así como está la ola de calor que estamos viviendo, y el golpe de calor, pues que ya hay daño ahí a órgano blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el golpe de calor, en cuanto a la temperatura corporal, vale la pena mencionar que debe de ser central, es decir, de preferencia, por ejemplo, sobre todo si son niños menores de 2 años, que sea tomada de manera rectal. La siguiente podría utilizarse la oral, aunque no es tan fidedigna. La fidedigna realmente sería la rectal. Se utiliza también el termómetro esofágico, pero pues ya son cosas más invasivas, o también tomar la temperatura de líquidos, por ejemplo, mediante una sonda y por la vejiguita, pero pues obviamente eso es muy invasivo. Entonces, pues al menos la rectal es la más confiable. La axilar, la óptica, no es confiable. Entonces, pues mínimo deberíamos de tomar la oral. Y bueno, aquí el punto es que para considerar golpe de calor, la persona debe tener arriba de 40 grados, entre 40 y 40.5. Y el agotamiento puede ser cercano a los 40 grados, desde 39 o 38.5, la persona puede ya tener ya datos de agotamiento de calor, no necesita llegar a fuerzas hasta los 40 grados. En el golpe de calor, el estado mental, ese sí es completamente anormal, de hecho es parte de la triada que les hablaba al inicio, y en el agotamiento por calor pudieran estar somnolientos o confundidos, quizás inclusive mareados, pero el estado mental como tal está conservado. La vía aérea y la respiración en el golpe de calor se va a ver comprometido, sobre todo si tiene una alteración mental tan importante, o pues presentar taquipnea como medida compensatoria. Y en el caso del agotamiento por calor, aquí las vías aéreas están despejadas y pues igual como medida compensatoria, sobre todo si la temperatura es muy alta, pues puede haber taquipnea, pero no está comprometida como tal, como el caso del golpe de calor. En cuanto a la circulación, pues aquí lo que vamos a encontrar es que la persona está taquicárdica y estas personas generalmente ya llegan con hipotensión, tienen datos de deshidratación severa y en el caso del agotamiento por calor también tienen taquicardia, aunque la tensión arterial generalmente es normal, es raro que estén hipotensos y su deshidratación puede ser de leve a moderada. En cuanto a la piel, generalmente estos pacientes ya perdieron o están en anhidrosis, entonces la piel se llega a ver seca. Y el agotamiento por calor, los pacientes se ven como la piel húmeda por la transpiración que están teniendo en ese momento, tratando todavía de perder calor. Y dentro de otras características clínicas, pues los pacientes con golpes de calor pueden llegarnos con vómito, con diarrea, inclusive es una diarrea líquida. Me ha tocado ver pacientes que la diarrea es como hasta transparentosa, o sea, es muy, muy acuoso. Pueden llegar a presentar pues ya falla orgánica múltiple con datos de insuficiencia renal aguda, con datos de choque cardiogénico, con datos de insuficiencia hepática, con datos de SID. A diferencia del agotamiento por calor, que pues sí, también pueden presentar datos de náusea, vómitos, van a llegar con más irritabilidad o con dolor de cabeza, débiles, pudieran llegar a presentar algún dato de hiper o hiponatremia dependiendo del tipo de deshidratación que hayan tenido los pacientes. Entonces, esas son las diferencias clínicas entre el agotamiento por calor y golpe. Finalmente, pues en ambos, obviamente, lo que hay que hacer es hidratar a los pacientes y hacer que la temperatura de ellos vaya bajando, que ese es el punto primordial de la lesión, ¿no? Que puede ocasionar si sigue teniendo esa temperatura corporal. Y bueno, ¿de qué manera podemos hacer el diagnóstico? Es mediante la temperatura corporal central, como les decía, pues central vamos a considerar una temperatura rectal o pues en el mejor de los casos que no podamos tomar la rectal, al menos que sea una temperatura oral, ya que pues no siempre tenemos maneras de invadir para tener otro tipo de temperatura, y los hallazgos clínicos que veíamos previamente, ¿no? Y podemos apoyarnos de algunos hallazgos de laboratorio, aunque pudiera estar, si es en los inicios, a lo mejor todavía no encontramos alguna lesión. Lesión me refiero, por ejemplo, si tiene datos ya de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, de CID,
que tuviera algún problema, por ejemplo, en el examen general de orina, todo va a depender de qué datos clínicos o qué tan avanzado ya está el problema, si realmente tiene ya disfunción en alguno de sus órganos. También recomiendan un electrocardiograma, sobre todo si el paciente encontramos que tenga algún desequilibrio hidroelectrolítico, pues hay alguna alteración a ese nivel y pues nosotros tenemos pues que dar los aportes necesarios para poder equilibrar a este paciente. También está recomendado hacer una tomografía de encéfalo simple, sobre todo si el paciente, como decíamos, pues ya tiene deterioro del sistema nervioso central, ver que no, pues hay algún tipo de sangrado, también va a depender mucho de la edad, menores de 3 meses sí llegan a presentar también sangrados, pues la misma pacientes que llegan con hipernatremia, pues también llegan a presentarlos, entonces sí hay que descartar también algunas cosas. Si nuestro paciente presenta ese deterioro del sistema nervioso central, entonces la tomografía de cráneo es algo muy necesario. Y bueno, tenemos también que hacer diagnóstico diferencial, pues el cuadro es inespecífico finalmente, no hay una prueba diagnóstica como tal que nos pueda decir, pues es que es obvio que es un golpe de calor. Sí, el hecho de decir, bueno, pues es que estuvo sometido a altas temperaturas, no tenía ningún otro proceso previo, empezó con la hipertermia y pues de pronto tuvo deterioro neurológico. Entonces, pues ese cuadro clínico es el característico, sin embargo, bueno, pues estamos obligados a descartar algunas otras cosas. Cualquier estado de sepsis, es decir, cualquier proceso infeccioso, pudiera ser, por ejemplo, una meningitis, que sí pudiera tener temperaturas hasta los 40 grados, que obviamente va a haber deterioro del sistema nervioso central, pero pues va a ir acompañada de otros datos clínicos y pues ahí mediante laboratorios pues podemos descartar o asegurar que es este punto, ¿no? Pero pudiera ser sepsis en cualquier nivel, a lo mejor algún proceso neumónico, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí estamos obligados mediante los laboratorios a apoyarnos, pues ver si no encontramos algún otro proceso. Condiciones del sistema nervioso central, algún daño, por ejemplo, lesión del hipotálamo, que el paciente no pueda, equilibrar solo su temperatura, pues entonces eso nos va a llevar a que el paciente tenga hipertermia por otra situación y descartar de esta manera el golpe de calor. Sobredosis tóxicas, algunas drogas, como decíamos previamente, o algunos medicamentos, pues pudieran también llevar a que haya hipertermia, entonces es importante que descartemos esta situación. Síndromes como el síndrome serotoninérgico, o el síndrome neuroléptico maligno, pues saben que tienen pueden llevarnos hipertermia maligna, entonces, y estos a su vez llevarnos a la muerte. Entonces, pues son cosas que tenemos que descartar y obviamente ahí tiene que haber el antecedente de que haya ingesta de cualquiera de las sustancias que pudieran provocarnos alguno de estos síndromes. También pacientes que tengan hipertiroidismo y cursen con una tormenta tiroidea, pues también pueden presentar esta hipertermia. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues muy importante, como siempre y en todos los pacientes, nosotros nos tenemos que guiar por el A, B, C, D, E. Siempre, siempre, nunca debemos de brincarnos este paso, es sumamente importante. Siempre ver que esa área esté despejada, que esté mantenible y sostenible y pues hacer lo requerido para que obviamente pues lo estés en caso de no ser así. En cuanto a la ventilación, pues obviamente si requiere oxígeno, dárselo, ya una vez posicionado, pues eso pudiera mejorar la situación del paciente. Auscultarlo, ver si tiene algún estertor o algo, ¿no? Que a lo mejor está haciendo que la dificultad respiratoria que en esos pacientes se llega a presentar o esa taquimia que llegan a presentar, pues ver qué es lo que está sucediendo. En cuanto a la circulación, pues obviamente, pues checar, ¿no? Cómo está la frecuencia cardíaca, la tensión arterial es sumamente importante, como decíamos previamente, una manera de distinguir entre el agotamiento por calor y el golpe de calor es precisamente la tensión arterial, que en el golpe de calor pues ya está alterada, finalmente se considera como un estado de choque. También podemos ver cómo está el llenado. Obviamente en este punto tratar de obtener dos vías periféricas. Si no tenemos esa opción de las vías periféricas, irnos hacia colocar una intraósea. Acuérdense que no debemos de perder mucho tiempo en tratar de ser periféricas y la vía central pues no es de primera instancia. Entonces primero intentar una vía intraósea y pues empezar con volumen. Obviamente pues aquí dependiendo qué es lo que requiere el paciente y lo que vayamos viendo.
En cuanto a la D, pues estar checando neurológicamente qué es lo que requiere el paciente. Si el paciente está tan deteriorado que eso mismo esté comprometiendo la vía aérea, pues evidentemente en ese punto a lo mejor habría que intubar al paciente. Hay que ver cómo está la glucosa. Es bien importante siempre aquí no brincarnos al punto de que la glucosa, pues para nosotros los pediátricos, pues sí da una diferencia si está hipoglucémico y no es algo tan difícil. Y más que estos niños pues caen en una falla orgánica múltiple, tenemos que checarlo, nunca lo debemos de olvidar dentro de nuestro ABCD. Y pues obviamente la exposición, ¿no? De ver si encontramos alguna otra lesión. También parte como de ver la temperatura central que habíamos comentado y ver si no hay alguna otra lesión que nos esté dando un diagnóstico diferencial también. Y el objetivo de nuestro tratamiento, obviamente, pues como decíamos, manejar agresivamente la hipertermia, la deshidratación, evitar la rhabdomiólisis o darle manejo si es que ya la presenta, darle manejo si presenta insuficiencia cardíaca, si presenta coagulopatía, si presenta insuficiencia hepática, pues obviamente ir manejando todo lo que el paciente vaya presentando. Y pues nos vamos a apoyar de los laboratorios que vayamos viendo o que vayamos obteniendo durante todo este proceso. ¿Y de qué manera debemos de manejar la hipertermia? Entonces, aquí va a entrar el manejo por evaporación. Nunca se recomienda que nosotros metamos al paciente en una tina con hielos ni con agua fría. Generalmente lo que se indica pues es que sea por medios físicos y pues la mejor manera sería un baño con agua tibia. No siempre contamos con eso, sobre todo pues son pacientes que ya están graves que nos van a llegar al hospital. No en todos los hospitales contamos con un lugar donde se puedan bañar a los pacientes. Entonces, al menos lo que se debe de hacer es poner baños de agua fría o ahí sí podrían poner hielos, pero envueltos en, pues ya saben, en una telita, o en la frente, en las axilas, en ingles, en el cuello, para ir bajando la temperatura. Aquí los antipiréticos no funcionan. Entonces, este enfriamiento por evaporación también lo pueden hacer rociando agua tibia, puede ser con uno de los aspersores estos que tenemos, a veces que usamos para el cabello, para limpiar algunas superficies, pues ese mismo podemos utilizarlo para ponerle en el cuerpecito. Si tenemos algún ventilador, por ejemplo, que pueda hacer que le vaya disminuyendo la temperatura, también lo podemos utilizar. Si el lugar donde está pues hay aire acondicionado, pues también eso es importante. A veces, sobre todo me ha pasado ahorita con los recién nacidos o mayores de 3 meses, que en las casas no les quieren poner el aire acondicionado, pues para evitar que se enfríen, pero resulta que aquí estando a 45 grados, pues lejos de ayudarle, están haciendo que los pacientes presenten fiebre sin que realmente tengan ningún proceso infeccioso y ni siquiera que lleguen a un golpe de calor, sino simplemente el hecho de que no hay manera de que ellos puedan controlar esa temperatura. Entonces también es importante mantenerlos frescos, mantenerlos en un ambiente en el cual estemos todos a gusto, ¿no? No quiere decir que los tengamos a 20 grados, pero sí al menos a unos 25 grados para que se mantenga. De verdad, la temperatura les cuesta trabajo regularla y no tenerlos tan cubiertos tampoco. Entonces, el enfriamiento debe de ser por evaporación. Y bueno, también podemos utilizar soluciones intravenosas que estén a temperatura ambiente, que vaya haciendo, que eso vaya bajando también la temperatura central del paciente y pues estarla tomando. Recuerden que de preferencia pues lo más central posible, es decir, rectal u oral finalmente, para poder ser un poco más fidedigna. Recuerden que la axilar o de alguna otra parte no es pues fidedigna. Y bueno, ¿qué terapias son ineficaces? Como les decía previamente, los antipiréticos no nos van a funcionar. Acuérdense que es una temperatura que él no pudo controlar el cuerpo, que no la pudo bajar por sí sola y nosotros tenemos que hacerlo mediante, pues con medios físicos. También la creencia de que con baños de alcohol isopropílico, perdón, son funcionales, no lo son. Y se intentó probar con dantroleno, sin embargo, tampoco ha funcionado. No hay nada que realmente indique que haga que baje la temperatura en estos casos. Entonces, siguen siendo ineficaces. Lo único comprobado eficaz, pues, es bajarlo por medios físicos. Y pues con los cuidados pertinentes de no querer meter al niño a una cubeta con hielo, sino bien, el hielo no es
está contraindicado siempre y cuando tengamos la precaución de ponerlo con las mantitas y ponerlo en las zonas que les comentaba previamente, pero no como un baño como tal. Y bueno, ¿qué pronóstico tienen los pacientes? Entonces, la morbimortalidad están directamente relacionadas con la duración y el grado de la hipertermia. Aquellos que más o menos tienen un promedio entre 45 hasta las 8 horas, pues tienen pasando estas 8 horas de que no se logra controlar la temperatura, pues tienen un pronóstico pues muy malo. Ya para estas alturas, obviamente, ya hay una falla orgánica múltiple, pues que ya es notoria y pues muy probablemente no alcancemos a estos pacientes. En los adultos, hasta el 63% de los pacientes que son adultos mayores, perdón, con un golpe de calor clásico, pues llegan a presentar pues hasta la muerte. Y también temperaturas por arriba de los 42 grados centígrados, pues están altamente relacionadas con daño neurológico. Entonces, pues obviamente todas esas cosas nos deben de mover pues para tratar de controlarlo lo más pronto posible. Y pues dentro de las medidas que se les comentaba antes. Y bueno, en conclusión, aquí importante, ¿cómo hacer el diagnóstico? Pues tiene que ser mediante la temperatura, acuérdense, va a ser arriba de los 40 grados, tiene que ser central y además acompañado de disfunción del sistema nervioso central. Y la exclusión de otras causas como hipertermia, todos los datos que veíamos previamente o todas las enfermedades que decíamos que pudieran ser también como diagnóstico diferencial. Aquí el manejo requiere un enfriamiento rápido y agresivo para evitar daños a órgano blanco. El enfriamiento debe de ser por evaporación. No vamos a meter a nadie en una tina con hielos, pero sí podemos hacer hielos con la precaución debida. Y nuestro órgano blanco importante, pues obviamente es el cerebro, todos los demás. Obviamente ir viendo en dónde es que se encuentra disfunción para ir atendiendo poco a poco lo que se va presentando con nuestro paciente, ¿no? Y poderlo ayudar para evitar más lesiones. Y bueno, pues por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario. Pues vamos a empezar este webinar. Muy buenas tardes, antes que nada, y gracias por la invitación. Pues vamos a hablar acerca de ahogamiento en pediatría. Vamos a empezar por ver los objetivos, que prácticamente es el orden en el que vamos a llevar, conocer la definición de ahogamiento, conocer la epidemiología brevemente, vamos a entender el proceso fisiopatológico del ahogamiento, vamos a conocer la presentación clínica que van a tener los pacientes y así como el tratamiento prehospitalario y hospitalario que se deben dar a las víctimas y tener en cuenta las complicaciones y los factores pronóstico para estos pacientes. Entonces, lo primero es la actualización en el término. Digo, actualización, aunque esto ya se dio hace muchísimo tiempo, ya más de 20 años, en cuanto a el último consenso que se dio acerca de cómo definir este concepto. Entonces, desde el 2002 ya se tiene la definición actual de ahogamiento, en el cual se determina que es un proceso que justamente determina alguna alteración respiratoria. Esto debido a la inmersión de cualquier sujeto en un medio líquido, o sea que el nivel de la vía respiratoria quede por debajo de un nivel líquido, ¿no? Y al mismo tiempo se definen dos situaciones como ahogamiento fatal y ahogamiento no fatal. Esto para tener una definición universal para todos los estudios que se hacen al respecto, porque antes se manejaba casi ahogamiento, ahogamiento seco, ahogamiento húmedo, los cuales ya no se recomiendan continuar. Y pues justamente es ahogamiento fatal a cualquier muerte que se relacione con el ahogamiento y las no fatales, aquellas víctimas que sobrevivan. Y punto. Epidemiológicamente, pues sí, o sea, entender que el ahogamiento es una de las principales causas accidentales de muerte en niños de 1 a 4 años, y así nos vamos, segunda causa de 5 a 9 y tercera causa de 10 a 14. O sea, es algo bastante frecuente y preocupante. Generalmente, pues derivan de alguna situación pues, de diversión, de convivio, que termina en tragedia, ¿no? Ya hablando de la población nacional, que son cifras del 2015, ya 10 años para que se actualicen. Justamente si nos vamos en la población infantil, pues la verdad sí la mortalidad es de 1 a 1.9 más o menos, de 1 a 2 en promedio, ¿no?
y vemos cuál es la tasa de mortalidad por cada una de nuestras entidades. Si nos vamos a la de población nacional, o sea, en todos los grupos etarios, pues no es tan diferente, ¿no? Pero esto es más o menos para ubicar en cada una de nuestras entidades. En mi caso, que es Sonora, en donde resido, pues sí vemos que la población infantil tiene una mortalidad elevada en estas situaciones. Y si hacemos un consenso en realidad, pues vamos a ver que conforme más estén cercanos a la costa, a la playa, pues eventualmente va a relacionarse con esta situación. Y es algo entendible. Ahora, eh, ¿cuándo suceden estos eventos o dónde suceden estos eventos? El 78% suceden en el hogar, ¿no? Esto puede ser desde una cubeta de agua, desde pues simplemente algún recipiente en donde pueda caber un niño y el agua que pueda recibir sea mayor al peso del niño para vencerla, es suficiente. Y pues hablamos también de piscinas, que en residenciales o en casas con piscinas, pues que eso también va a ser algo bastante frecuente. Si nos vamos exclusivamente en las piscinas, pues no solo tenemos las de las casas, sino las públicas, las de los hoteles o de multifamiliares o de zonas residenciales, ¿no? Lo que sí es interesante conocer, pues es el horario, que justamente la gran mayoría son a partir del mediodía a las 9 de la noche, que pues ciertamente son los horarios en donde se desarrollan la mayoría de las actividades de convivencia en estas zonas, ¿no? Con un pico de las 3 a las 6 de la tarde, ¿no? Más frecuente en fines de semana y mayor tasa en junio y agosto, que es justamente la temporada vacacional. Entonces, esto es algo que ya va a ser o ya vamos a entrar en esa temporada, sobre todo con estas olas de calor que hemos tenido. Así que la conclusión al final de todo esto va a ser más que nada la prevención, que es a lo que tenemos que llevar. Entonces, tenemos que estar muy al tanto de los niños. Ahora, se mencionan también factores de riesgo, o sea, ¿quiénes están como más predispuestos a sufrir estos accidentes? Pues aquellas personas que puedan tener alguna situación que los lleve a perder el estado de conciencia, niños epilépticos, niños cardiópatas que puedan tener alguna tendencia a alguna arritmia. Esto es simplemente para explicar la situación que los puede llevar a perder la conciencia en el sitio donde hay agua, ¿no? Y si nos vamos a, pues ya adolescentes, personas adultas, pues obviamente el involucro de alcohol y drogas de abuso tiene mucho que ver, que pues obviamente es algo bien conocido, albercas y alcohol no se juntan. Bueno, vamos a hablar acerca del proceso de ahogamiento. Creo que, digo, no se lo deseo a nadie, pero todos hemos tenido alguna situación donde nos hemos visto eh, una piscina más honda en el mar, yo qué sé, algo que nos ha llevado a una situación en donde pues estamos por ahogarnos. Entonces, simplemente es qué es lo que sucede con esa persona, qué es lo que hace, ¿no? Todos tenemos una respuesta instintiva al ahogamiento, que es justamente tratar de emerger, ¿no? Entonces, como vemos aquí en las imágenes, justamente el paciente o el niño que se está ahogando, pues lo primero que va a tener es que va a haber una imposibilidad de gritar o de llorar. O sea, no podemos gritar, hey, ayuda, me estoy ahogando. ¿Qué es lo primero que va a tener prioridad? Simplemente es el respirar, jalar una bocanada de aire para poder sobrevivir o poder estar flotando en lo que nos lleva. Y la posición que se adopta es una posición vertical, con los brazos extendidos y pues golpeando el agua con tal de emerger, ¿no? Que así es más o menos lo que vemos en nuestras imágenes. Entonces, durante este tiempo, lo importante es conocer, pues, cuánto tiempo podemos durar así, ¿no? Eh, Prácticamente un niño puede luchar por no sumergirse unos 20, 30 segundos, que en realidad cuando estamos ahí parecen eternos, ¿no? Es un hecho que el niño no puede pedir ayuda, lo que prioriza es la respiración. Esto a pesar de de que la cabeza emerge en varias ocasiones, pero emerge apenas para poder respirar, jalar la bocanada de aire y continuar intentando por no ahogarse. El adulto sí puede llegar inclusive hasta el doble, unos 60 segundos antes de la inmersión final. Pero pues este es un proceso que empieza con la lucha para evitar ahogarse, ¿no? Otros factores que pueden empeorar esta situación, uno es la hiperventilación. En el momento de cuando hacemos la bocanada, por la desesperación puede generar una hiperventilación, que esto lo que va a provocar es una disminución del CO2 arterial, ¿no? Esto nos va a llevar a hipocapnia y la misma hipocapnia va a llevar a una disminución del trigger respiratorio, lo que va a favorecer que justamente
haya una disminución en el intercambio, hasta un fracaso en el intercambio de oxígeno, que a la larga, durante todo este proceso, puede favorecer el síncope y el ahogamiento. O sea, prácticamente por la hiperventilación, el paciente puede desmayarse y favorecer el ahogamiento. Y otro de los factores a considerar es justamente la hipotermia. Hablando más en lactantes, que también se puede relacionar con hipoglicemia. Temperaturas menores a 35 grados lo que van a llevar es a una incoordinación muscular y a debilidad. Entonces, esto significa que si a este proceso de evitar sumergirse, de tratar de salir a flote, le agregamos que mis músculos van a estar más débiles por el agua fría y a que no los voy a coordinar adecuadamente, pues me va a llevar justamente a un nado ineficaz y que mis maniobras de salvamiento sean ineficaces por completo. Y puede favorecer el ahogamiento, o sea, simplemente que sea más rápido por esta situación. Entonces, ya que la vía aérea queda debajo de la superficie del medio líquido, lo siguiente que va a hacer, o sea, es ya el nado fue ineficaz, acto seguido el paciente ya se sumerge, empieza el ahogamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? En la siguiente respiración que se intente, o dentro de todo, puede que el agua entre a la orofaringe, que en un principio podemos o escupirla o deglutirla, ¿no? Y pues hacemos estos esfuerzos voluntarios por aguantar la respiración. Cada bocanada que se hace, en general son menores de 1 minuto, a menos en aquellas personas pues que tienen más experiencia nadando, buceando, que ya tienen esta capacidad más desarrollada, pero en un niño generalmente es menor a 1 minuto. Y está bien estudiado y conocido que volúmenes mayores, o más bien, ¿cuánto es suficiente para poder considerar una aspiración que afecte la vía aérea? Están descritos de acuerdo a bibliografías de 1 a 2.2 o de 1 a 3 mililitros por kilo de agua. Es suficiente para provocar algún problema. ¿Qué es lo primero que va a pasar frente a la aspiración? O sea que ya el líquido entre la vía aérea, pues va a ser el reflejo de tos y va a haber laringoespasmo. Es decir, ya va a haber otro proceso que va a dificultar la respiración del paciente. Es decir, todos alguna vez también nos hemos ahogado al estar, no sé, tragando, deglutiendo algún líquido o inclusive hasta con la misma saliva. Entonces, agreguen ese problema o esa desesperación de que ahora tengo el laringoespasmo a lo anterior, de que pues aún así no consigo poder salir del agua, ¿no? Entonces, simplemente esto empeora la incapacidad de respirar. ¿Qué es el acto seguido? Estoy abajo de un medio líquido, no puedo respirar, tengo laringoespasmo. Eventualmente lo que se va a propiciar es que no haya un intercambio gaseoso. Esto nos va a llevar a hipoxia, a hipercarbia y acidosis. Eventualmente por la hipoxia y que no hay intercambio gaseoso va a haber un decremento en la presión parcial de oxígeno. Tarde o temprano se va a vencer el laringoespasmo, que es un reflejo protector a fin de cuentas. Y al vencerse el laringoespasmo lo que va a propiciar es que se aspire más agua. Eventualmente esto también nos va a llevar a empeorar el intercambio, va a haber hipoxemia cerebral, va a haber pérdida de la conciencia, esto nos va a llevar a la apnea, ¿no? Y ahí es donde ya se da el ahogamiento como tal. Ahora, ¿qué es lo que más se va a agregar? Entonces, si ya tenemos el líquido justamente a nivel bronquial, también va a llegar a nivel alveolar. Y esto lo que va a provocar es el shunt intrapulmonar, ¿no? Que esto es prácticamente la fisiopatología que se relaciona. Ahora, con toda esta internalización de productos que no deberían estar en la vía aérea, pues se va a generar broncoespasmo, eventualmente la alteración del intercambio gaseoso por el líquido, va a haber inactivación y va a haber lavado del surfactante, va a haber disminución del mismo surfactante y esto lo que va a llevar pues es a atelectasia, ¿no? Va a haber colapso de los alveolos y colapso del parénquima pulmonar. Nuevamente, este ya es como que un problema que lo vamos a ver reflejado posteriormente cuando veamos la dificultad para ventilar a estos pacientes. ¿En qué va a concluir la fisiopatología que describimos? En un edema agudo pulmonar, que primero es de origen pulmonar, pero eventualmente por la apnea y la hipoxemia va a haber paro cardiorrespiratorio y que dependiendo de la afección de la fibra miocárdica, pues también puede haber disfunción miocárdica y posteriormente ese edema agudo pulmonar también va a ser cardiogénico. Entonces, tanto el edema pulmonar como la aspiración de fluido lo que nos van a llevar es a una alteración de la ventilación-perfusión y esto disminuye la compliance pulmonar. Y también podríamos agregar en aquellos casos que
Posteriormente lo mencionamos, pero que intentan dar maniobra de Hemlich. Esto favorece totalmente el vaciamiento de contenido gástrico. Entonces, si le agregamos la aspiración de contenido gástrico, nos puede provocar después de las primeras 24 horas, vamos a ver datos de una neumonitis química o bien una neumonitis bacteriana. Y en cuanto a las características de los líquidos, ya está muy bien descrito que no es tan relevante el contenido del líquido en donde se ahoga, sino la cantidad de líquido ingerido y aspirado. Entonces ya vimos que la aspiración más de 3 mililitros por kilo nos va a dar un problema. Y si hablamos de la ingesta de líquido, porque ya habíamos dicho que parte del líquido que tenemos en la boca a la hora de que se está haciendo el proceso de ahogamiento puede ser deglutido y esto en varias ocasiones. Entonces, para tener cambios en la volemia, está demostrado que se debe ingerir más de 11 mililitros por kilo, ¿no? Y si llegan a ser más de 22 mililitros por kilo, pues ya va a haber inclusive desequilibrios hidroelectrolíticos o alteraciones en los electrolitos. Y sí, dependiendo de la característica del líquido, ya sea un líquido hipotónico como el agua dulce o un líquido hipertónico como el agua salada, a lo que nos va a llevar en conclusión es que la ingesta de agua dulce o de líquido hipotónico en gran cantidad nos puede llevar a hipercalemia, arritmia e hiponatremia, justamente por hemodilución y hemólisis. Mientras que la ingesta de agua salada, que es un líquido hipertónico, lo que va a favorecer es la hemoconcentración y la hipernatremia. Entonces son dos situaciones que se pueden presentar dependiendo de la cantidad de líquido ingerido. Una consideración más en cuanto a el contenido del agua en donde se ahoga es quizás si es agua residual, aguas negras, agua contaminada. Ahí el problema al que podríamos agregar es simplemente una neumonía bacteriana por aspiración, que eventualmente no es como que de rutina iniciar antibióticos en esos pacientes, lo vamos a ver al final, pero si eventualmente tenemos este factor de riesgo, es algo que va a ser esperado. Situaciones cardiovasculares que se agregan. Ya vimos que dentro de la fisiopatología por la apnea se desarrolla la hipoxia, la acidosis y se puede agregar la hipotermia también por la temperatura del agua. Directamente todo esto va a afectar al corazón, provocando disfunción cardíaca y generando arritmias, que ahorita vamos a hacer una descripción de cómo se desarrollan las arritmias en estos pacientes. Eventualmente lo que vamos a esperar es todos los ritmos letales, ya sea una taquicardia ventricular sin pulso, bradicardias, actividad eléctrica sin pulso o bien asistolia, ¿no? Entonces, todo esto puede llegar a presentar estos pacientes, sin duda. ¿Cuál es la causa de esto? Algo que también hay que agregar es que va a haber una hipovolemia y esta hipovolemia va relacionada a la hipotermia por un término que se llama uresis fría, le dicen, o uresis por hipotermia. Y esta situación se explica porque la hipotermia va a generar una hipovolemia, y ahorita explicamos el por qué. Va a haber una hipotensión que va a generar una vasoconstricción periférica, que esto lo que va a generar es aumento del flujo sanguíneo cerebral. Lo pongo entre comillas porque justamente esa redistribución de flujo por la vasoconstricción, el cuerpo ya lo detecta como que, ok, ya está bien perfundido, ya hubo esta situación de redistribuir todo el flujo, pero esto es gracias a la vasoconstricción periférica. Entonces, los órganos al ser reperfundidos, por así decirlo, mejorar el flujo sanguíneo cerebral y central, a nivel del sistema nervioso central, va a haber una disminución de la hormona antidiurética. Y esto es justamente porque se detectó el aumento del gasto cardíaco, secundario a la vasoconstricción refleja por la hipotermia. Entonces, esto lo que va a generar es aumento de uresis. Entonces, es esperado que los pacientes con hipotermia estén con bajo gasto cardíaco, con hipovolemia, por una uresis reactiva a este proceso. Entonces, dentro del manejo de estos pacientes, sí hay que considerar inclusive la necesidad de tratamiento con cristaloides por esta hipovolemia. O sea, tenemos hoy otras herramientas no invasivas, como el ultrasonido, para poder valorar esto en los pacientes, pero ya es un proceso fisiopatológico conocido que debemos de tener en cuenta al recibir estos pacientes, que muy probablemente van a estar hipovolémicos. En cuanto a los factores neurológicos, pues esto es ya algo bastante esperado.
derivado de toda la hipoxia, ¿no? De los pacientes que sobrevivan, muy probablemente va a haber algún daño neurológico y va a ser un daño permanente. Es algo bastante común en los sobrevivientes y esto va a depender más del tiempo de inmersión, del tiempo que duró la RCP o más bien del tiempo que no se dio RCP o de las interrupciones, ¿no? O sea, va a depender de la calidad del RCP que se brindó. Y pues sí, eventualmente la complicación que vamos a esperar es el desarrollo de edema cerebral, que a fin de cuentas va a comprometer la perfusión del tejido. Eventualmente va a haber lesión en todas las zonas vasculares terminales, va a haber isquemia, que es justamente daño, o sea, se traduce en daño tal cual al parénquima, va a haber disrupción vascular, va a haber liberación de radicales libres y esto es lo que va a llevar a la inflamación y a través de todos los tejidos o de todo el proceso fisiopatológico de la inflamación, ¿qué es lo que vamos a esperar como tal? Apoptosis y edema cerebral. Entonces, a nivel del cerebrito, lo que podemos esperar en estos pacientes es edema cerebral y todas las alteraciones neurológicas que esto conlleva. ¿Qué otras afecciones sistémicas podemos tener como tal? Lo que habíamos descrito, los cambios en la osmolaridad dependiendo del agua dulce o del agua salada. El paciente lo vamos a tener con aumento o disminución del hematocrito o de la hemoglobina, alteraciones hidroelectrolíticas dependiendo de los volúmenes que se aspiren. Es esperado que lleguen a tener acidosis metabólica severa, pero en las guías donde revisé el manejo, para nada recomiendan de rutina el uso de bicarbonato de sodio, inclusive no lo recomiendan, porque también recordemos que el bicarbonato es un agente cardiodepresor importante, entonces serían muy pocas las situaciones en las que sería necesario el uso de bicarbonato para corregir esta acidosis, ¿no? En cuanto a la persistencia de la lesión por hipoxia, por anoxia, y el choque persistente, pues va a provocar daño a los tejidos, que esto nos va a llevar al desarrollo de mioglobinuria y hemoglobinuria. Por lo tanto, la insuficiencia renal es otro problema que tenemos que cuidar en estos pacientes. Obviamente, todo esto que vamos describiendo no lo voy a detectar al principio, sino son problemas que se ven a las 24, 48 a 72 horas. Pero debo de conocer estos procesos para cuidarlos. Como tal, ¿qué voy a esperar en los pacientes? Respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y coagulación intravascular diseminada, entre todo, ¿no? La idea de esto es evitar llegar a estos procesos. Ahora, otra situación que me gusta comentar es el porqué del conflicto autonómico, por qué se desarrollan esas arritmias letales. Y esto va en relación a la respuesta al choque por frío y a la respuesta de buceo, porque son dos problemas que se presentan al ahogamiento en agua fría, porque los dos activan dos respuestas autonómicas contrarias. Entonces, ante la respuesta al choque por frío, justamente va a haber activación refleja de los termorreceptores cutáneos y esto lo que va a llevar es una activación simpática, lo cual va a llevar a la hiperventilación, la vasoconstricción periférica que habíamos descrito, va inclusive a llevar a la hipertensión, al jadeo respiratorio, ¿no? Y esto justamente a taquicardia, simplemente ante la respuesta al choque por frío. Necesitamos generar más calor mediante la misma actividad. Pero por otro lado, el estar sumergido en el agua lo que va a provocar es una respuesta autonómica al buceo, que es justamente, va a provocar una excitación vagal. Entonces, por otro lado, está recibiendo la necesidad de una bradicardia profunda, de una apnea expiratoria y de una vasoconstricción periférica. Entonces, tenemos esos dos problemas en los que uno me está pidiendo una hiperventilación refleja y aquí me pide una apnea expiratoria. En el otro me está favoreciendo la taquicardia y aquí la bradicardia. Entonces, simplemente por ese problema o ese choque que hay entre esas dos respuestas, se provocan las arritmias cardíacas, que es justamente el motivo por el cual, o en algunos, pues el paciente cae en paro después de la inmersión. Ahora, si nos vamos directo al manejo, ya entendiendo toda la fisiopatología, pues es bastante sencillo y bastante claro lo que tenemos que hacer. El manejo principal se tiene que basar, como había dicho, lo ideal sería la prevención de estos eventos, pero si ya tenemos al paciente o a la víctima, por así decirlo, lo primero es, si estamos en el sitio en el que está ocurriendo el evento de inmersión, es pedir ayuda
y tenemos que buscar la forma de sacar a la víctima del agua. Cabe mencionar que al extraer al paciente o al extraer a la víctima, tenemos que tener todos los cuidados que tendríamos con un paciente politraumatizado. Esto generalmente porque se puede asociar a pues, personas que se dan clavados o dentro de todo por brincar hacia el agua, pueden haber lesiones cervicales, no sabemos eso, ¿no? Entonces, hay que considerar toda la situación de inmovilización como si fuera un paciente politraumatizado en relación a la inmovilización cervical, ¿no? De ser posible. Eventualmente, ya que se extrae la víctima del agua y si detectamos que no hay pulso, pues eventualmente hay que iniciar RCP. Si aquí, digamos, la única consideración que tenemos que hacer ante el RCP convencional es que en estas situaciones se le da prioridad justamente a la ventilación, porque ese es el problema que ya entendimos, la alteración en el intercambio gaseoso, y se recomienda iniciar con respiraciones de rescate, unas 5 respiraciones de rescate y luego iniciar el RCP. Y las respiraciones subsecuentes pues van a ser 2 respiraciones como el protocolo habitual. Y otra cosa que tenemos que considerar que se nos enfoca mucho es la hipotermia. Tenemos que evitar la hipotermia y si ya hay hipotermia tenemos que buscar recalentar al paciente. Entonces necesitamos secar la piel del paciente, cubrir a la víctima con la finalidad de evitar la pérdida de calor. Situaciones para extraer al paciente, como habíamos dicho, siempre cuidar la seguridad de uno mismo, si es quien va a asistir o de los testigos, de ser posible establecer un contacto verbal con la víctima, o sea, que sepa que nos vamos a acercar a rescatarlo si se pudiera, si no está inconsciente. Se prefiere siempre acercarse a la víctima en un bote, si estamos hablando de un lugar bastante retirado. Y como última instancia, entrar al agua por la víctima. O sea, lo que menos se recomienda es entrar al agua para evitar generar otra víctima, pero pues si es alguien capacitado, sin problema, ¿no? Lo que se había mencionado acerca de la maniobra de Heimlich también no es algo que debemos hacer o no se recomienda realizarla, puesto que el 75% de las víctimas en las que se estudió se les realizaba la maniobra de Heimlich presentaban vómito y de estas, pues el 25% generaba aspiración de contenido gástrico, lo que iba a provocar la neumonitis por aspiración, ¿no? Neumonitis química. También está bien dicho que una inmersión de más de 25 minutos es algo que será poco recuperable. Y al final vamos a ver dentro de los factores pronósticos, de acuerdo al tiempo de rescate de la víctima y de la duración del RCP, pues es el pronóstico de recuperación. Claro que aún no hay un score predictor en el lugar del accidente. La gran mayoría de todos estos estudios se han realizado cuando ya llegaron los pacientes a salas de atención en urgencias, ¿no? Entonces, lo primero es extraer a la víctima y iniciar RCP y trasladar al paciente a una unidad hospitalaria en donde pueda recibir la atención necesaria, siempre y cuando cuidando esto, no abandonar el RCP durante el traslado a urgencias. Creo que sí debe ser personal muy capacitado y que debe entender, por ejemplo, no confundir las respiraciones agónicas como que el paciente está respirando, ¿no? Y eventualmente darle RCP al paciente, porque esta es una de las situaciones, pues, que me ha tocado presenciar, que me trasladan pacientes en estas condiciones, cuando en realidad están en paro, ¿no? Y no se está dando RCP, entonces no se debe abandonar por ningún motivo el RCP durante el traslado en urgencias, porque esta es la forma de garantizar justamente que estemos dando la perfusión sistémica necesaria y la perfusión miocárdica al mismo tiempo. Se debe garantizar mantener la función de los órganos vitales y, pues, de ser necesario, intubación orotraqueal. O sea, si la respiración, los reflejos de protección de vía aérea no son los adecuados, totalmente, si hay alguien capacitado de forma prehospitalaria a la intubación orotraqueal, debería ser. O si hay dispositivos supraglóticos que también son fáciles de colocar con un entrenamiento más básico, también es una opción en estos casos. Y ya una vez llegando el paciente, pues buscar la exploración complementaria y siempre buscando recalentar al paciente o evitar la pérdida de calor, como dijimos. Una vez que llega el paciente, pues eventualmente vamos a hacer nuestras evaluaciones como tal. ¿Qué puntos hay que recalcar? Pues en la vía aérea, eventualmente ver que esté despejada esa vía aérea, ver si es necesario intubar al paciente, descartar que no haya un cuerpo extraño y nunca realizar la maniobra de Heimlich, ¿no?
Ya que está intubado el paciente, pues eventualmente garantizar una adecuada oxigenación y ventilación. Y en cuanto a la oxigenación, tenemos que ver que sea un oxígeno con que le podamos nosotros dar temperatura adecuada, ¿no? Porque la calefacción del oxígeno también ayuda en las situaciones de hipotermia en el paciente. Un monitor cardíaco es necesario, puesto que ya vimos que se pueden desarrollar arritmias letales que necesitan ser tratadas, o sea, a lo mejor hay necesidad de una desfibrilación temprana, ¿no? Realizar todas las herramientas necesarias para considerar la volemia del paciente, tener una tensión arterial no invasiva en cualquier caso. Si tenemos el ecógrafo a la mano o al pie del paciente, utilizarlo para hacer nuestras valoraciones y determinar si en este momento hay necesidad justamente de administrar alguna carga o no. Y directamente, de acuerdo al caso, valorar la necesidad de cristaloides, la necesidad de inotrópicos y la necesidad de vasopresores, de acuerdo a cada uno. La valoración neurológica, pues eventualmente va a ser dirigido a la detección de edema cerebral, cambios pupilares y demás, y de ser necesario, una vez estable el paciente, realizar una neuroimagen, siempre y cuando el paciente lo permita. Y nunca, nunca olvidar el factor del calor y la hipotermia. Necesitamos descartar hipotermia y, de ser posible, evitarlo. O sea, otra situación que nos mencionan las guías es, si van a tomar la temperatura en un paciente lactante en el que sospechan de hipotermia, que sea una temperatura rectal, ¿no? Con un termómetro no digital, porque los digitales no van a detectar temperaturas menores a 34 grados centígrados, ¿no? Entonces, la temperatura central, que puede ser rectal, o si en algunas unidades también disponen de ellos un termómetro esofágico, adelante, porque esa va a ser el mejor indicador en estos momentos, ¿no? Al hablar de hipotermias que pueden llegar a ser severas. Y sí, un soporte respiratorio agresivo es esencial para garantizar un desenlace favorable. Entonces, prácticamente en eso se resume el manejo hospitalario, la observación o bien estabilización y RCP dependiendo de la severidad. Valorar el estado neurológico del paciente y si hay deterioro, pues eventualmente intubarlo, y el calentamiento, que esta es la siguiente parte de la discusión o donde vamos a hacer más énfasis. La hipotermia, que esto es ya lo último en lo que quiero enfocarme. Hay protocolos establecidos, o ya más que protocolos, son metas de cómo debemos calentar al paciente, porque creo que todo lo anterior ya hay mucho descrito de cómo realizarlo. Pero en cuanto a la hipotermia, el manejo como tal, se lo podemos clasificar de acuerdo a la severidad. Leve, moderada, severa, y nos dan medidas que nos recomiendan. Si es una hipotermia leve, apenas con sacar la ropa húmeda, usar cobertores, ropa térmica es suficiente. En caso de que sea moderada, podemos optar por estas mismas medidas o bien aplicar un ventilador de calor, un calentador, lámparas calientes, ¿ok? Que es un recalentamiento activo, ¿no? Y si es de un activo externo, perdón. Y si vamos a usar medidas de recalentamiento activo interno, que son las no tan conocidas, que esto es para casos severos, estamos hablando de, el paciente está intubado, pero pongámosle una temperatura a ese humidificador de 42 a 46 grados centígrados. Vamos a manejar líquidos intravenosos, pero se recomiendan calentarlos a una temperatura de 40 a 44 grados centígrados. Y si es necesario, podemos realizar lavados vesicales, peritoneales o intratorácicos de ser necesario, con soluciones estériles entre 39 y 41 grados. Estos lavados intratorácicos como tal es en caso de hipotermia severa, que inclusive requeriría ECMO, pero como no en todas las unidades tenemos ECMO, circulación extracorpórea, podemos colocar dos sondas intratorácicas, una que va a estar internalizando el líquido caliente y otra que va a estar drenando el líquido, con la finalidad de llevarnos a recalentar al paciente de 1 a 2 grados centígrados por hora, teniendo una meta de 33 a 36 grados centígrados. Y nos dice que si hay estabilidad hemodinámica, no necesitamos un recalentamiento agresivo a temperaturas mayores. 33 a 36 puede ser algo totalmente aceptable en estos pacientes. Y pues la meta solo es eso, 1 a 2 grados centígrados por hora con cualquiera de las situaciones anteriores que mencionamos.
Ahora, algo que también ha demostrado muchísimo es justamente el tener un protocolo de circulación extracorpórea, pero pues no todas las unidades tienen esto. Eh, Más que describir cómo usar el ECMO es cuándo usarlo, ¿no? Este es un protocolo de ECMO de una unidad en el Instituto de Salt Lake City, en Estados Unidos, en donde demostraron que simplemente es el tener ya si yo tengo ECMO y tengo un protocolo, simplemente le puede ir mejor al paciente por tener ese protocolo. Y más que nada es cuando detener eh, todo lo que dijimos anteriormente, o sea, cuando ya decir ya basta de RCP, ya basta de adrenalina, que aquí nos menciona, por ejemplo, dar RCP, intubar al paciente, darle no más de 2 dosis de adrenalina o si es necesario, no más de 3 desfibriladas al paciente. Si no te está respondiendo y ya tienes una temperatura central entre 34 y 30 grados centígrados, pues eventualmente si no responde, ya hay que ir a ECMO, ¿no? Eh, o bien, bueno, esto aplica en general para cualquier eh, reanimación por hipotermia, no precisamente por inmersión, pero es un protocolo que encontré en relación a esto, cuándo hacerlo. Y las guías mencionan eso en general. Si vas a estar dando RCP, procura dar tu dosis de adrenalina y no más de 2 en relación al RCP, o si necesitas desfibrilar, no más de 3 desfibriladas, porque ya estamos viendo que no está dando resultado. Pero la mayoría también concluye en que debemos continuar el RCP hasta poder conseguir una temperatura central de unos 34 a 36 grados centígrados. Y si llegamos a esa temperatura y no vemos que hay recuperación de la circulación espontánea, pues entonces sí ya considerar detener las maniobras, puesto que el paciente ya no es recuperable, ¿no? Es difícil tomar esta decisión. Ahorita vamos a ir justamente a lo último, que es el pronóstico. En cuanto a laboratorios, no me voy a extender mucho, puesto que es algo que ya es bastante bien conocido. Ya hablamos de todo esto y es todo lo que es necesario para vigilar todas las complicaciones de las que hablamos, que son estas. Hospitalización, pues no hay duda en cuanto a esto. Esta es una tablita que me gustaría compartir, que justamente es, de acuerdo a los hallazgos, es el porcentaje de mortalidad. Y démonos cuenta que hasta el punto número 3 o el grado 3, que es donde sí podemos tener edema agudo pulmonar, aún con pulsos, sin mayor problema, ¿no? O sea, es un edema agudo pulmonar, pero que podemos manejar con oxígeno y vigilancia en el paciente. La mortalidad todavía es menor al 6%, pero a partir de más en adelante, que ya es edema agudo pulmonar con hipotensión, o sea que ya hay una complicación hemodinámica, a partir de ahí la mortalidad se eleva en un 20%, que este es justamente cómo vamos a encontrar al paciente después del traslado. Ya sea que nos llegue sin datos de dificultad, el cual habría que considerar si de verdad se ahogó o no, aquel que sí tiene tos y demás, que a lo mejor solo está frío, que hay que recalentar, o aquel que nos llegue en paro respiratorio, que eventualmente hay que hospitalizar, ¿no? Todos estos pacientes, pues ya es más que un hecho que tenemos que ver que sean valorados por la unidad de cuidados intensivos, egresar a aquellos pacientes, como vimos, que tengan una escasa datos muy bajos de porcentaje de mortalidad, como vimos en la tablita anterior. Identificar todos estos como datos de mal pronóstico, pH menor de 7, midriasis, una inmersión mayor de 5 minutos, la temperatura del agua tiene un factor importante, el hecho de que sean menores de 3 años, que dieron más de 10 minutos de RCP o inclusive más de 30 minutos, ¿no? Y esta es la tablita con la que me quiero quedar, que es justamente si el tiempo de inmersión fue menor a 5 minutos, tiene un 91% de probabilidades de sobrevivir y de que la disfunción neurológica sea leve o ninguna. Con más de 5 minutos, esto ya llega a ser de un 90% de mortalidad. O sea, así de drástico es. Menos de 5 minutos y más de 5 minutos cambia totalmente el panorama del paciente. Y en cuanto a la resucitación, mientras sea menor de 10 minutos, eventualmente como que hay cierto pronóstico de sobrevivencia, más no de un funcionamiento adecuado. Si son más de 10 minutos, pues en realidad esto empobrece muchísimo la mortalidad. Y pues nada más también para dar a conocer que
hay protocolos, hay algoritmos que sí se han descrito sobre qué hacer con estos pacientes, en donde resumen las medidas que hemos descrito, que esto se hace en consenso de varias guías, qué estudios realizar de acuerdo a cómo llega el paciente, cuándo hospitalizarlo, cuándo no y demás. Y sobre todo, lo que nos queda a veces más dudas, cómo manejar la hipotermia en los pacientes. Cuándo decir ya no hay que desfibrilar, cuántas dosis de adrenalina en estos casos, siempre buscando calentar al paciente, ¿no? Entonces, hay algoritmos para eso, los pueden revisar con calma sin mayor problema, pero pues esto fue un breve resumen de todo esto y que espero que haya sido también de utilidad y hayamos dado los puntos más relevantes para el conocimiento de todos, ¿no? Más que nada como una actualización. Sin duda, un tema que seguramente estaremos expuestos muchos en los hospitales y prehospital. Muy buena plática, varios comentarios bastante agradables. Gracias por su participación. Y un par de preguntas. ¿Recomienda el uso de esteroides y antibióticos de manera rutinaria en los pacientes que llegan al servicio de urgencias víctimas de ahogamiento? En las revisiones de las guías que vi, no recomiendan el uso rutinario de esteroides. Uno, porque describen, o sea, ¿cuál es el porqué de no recomendarlos? Porque describen que el uso del esteroide puede afectar en la respuesta metabólica esperada del mismo organismo ante la recuperación en estos casos. Más que nada, por eso recomiendan que no el esteroide, a menos que haya casos específicos que sí lo requieran. Y en cuanto a antibióticos profilácticos, tampoco hay una recomendación a menos que el paciente nos dé datos de respuesta inflamatoria, pero yo sí los consideraría en aquellos pacientes que se han ahogado en agua contaminada, aguas negras, porque va a ser un hecho que eventualmente van a desarrollar una neumonía por aspiración y pues es agua contaminada. Cierto. Y una última pregunta. ¿Qué recomendaciones haría en esta temporada para prevenir el ahogamiento? Es correcto. Lo importante de todo esto más que nada es la prevención. La supervisión, sobre todo en niños pequeños, siempre tenemos que estar al tanto de ellos mientras haya un ojo de agua cerca, ya sea una alberca en la misma casa, nunca, nunca descuidar a los pequeños. Y hablando ya de situaciones pues familiares donde eventualmente estamos buscando tener la diversión en un sitio de una alberca además, pues simplemente supervisar al mismo tiempo, ¿no? Que no haya juegos bruscos, porque más que nada se relacionan con accidentes, caídas sobre el agua y sobre todo también para los papás o adultos, no mezclar alcohol con fiestas en una piscina. Muchísimas gracias. Fue un honor tenerlos acá y muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes también. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Romy, muchas gracias, muy agradecido por parte de la sociedad. Y creo que sin duda estamos siendo, tanto nosotros médicos como niños, víctimas de este cambio climático y estamos viviendo temperaturas extremas. Eh, no sé, ¿qué recomendaciones crees que podrías transmitirnos a la población profesional como a audiencia no profesional de cuidados para los pacientes pediátricos preventivos, obviamente, para esta temporada o estas varios meses ya de temporadas de calor? Pues como siempre la prevención es sumamente importante y pues todos sabemos, sobre todo en zonas como la que vivo ahora, pues que hace muchísimo calor y desde cuando empieza, pues que siempre deben de estar hidratados, que nunca deben de ser bebidas azucaradas, que si les van a dar sueros, pues que sean sueros como el Pedialit o el Electrolit, que son los que están controlados, que el Gatorade no es una buena recomendación por la cantidad de azúcar que tiene. Y si son mayores de 6 meses, sí hay que estarles dando agua. Cuando son menores de 6 meses, si es lactancia materna exclusiva, la mami se lo tiene que estar pegando más veces. Si le están dando fórmula, entonces les deben de ofrecer más fórmula. O si si les da el tipo de alimentación, bueno, pues el punto es estarles dando más leche, pero no se les da agüita. Y mayores de 6 meses sí deben de dar tomas de agüita durante el día, estar checando que si esté orinando al menos 6 pañalitos al día, en 24 horas al menos 6 pañales, un pañal pues
bien llenito. Con eso nos estamos dando cuenta que el paciente realmente está bien hidratado, y de no ser así, pues tienen que aumentar el número de tomas, y si no, tienen que acudir a su pediatra. Eso es bien importante, pues sobre todo para recibir atención o a lo mejor alguna recomendación en ese momento. En el caso de niños más grandes, pues acostumbrarlos obviamente a que se estén hidratando constantemente, igual estar vigilando que sí estén orinando. No se deben de exponer a las altas temperaturas y actividad física importante. Obviamente aquí pues se toman precauciones en las clases de educación física y todo, a horarios debidos, bajo la sombra, que el calor no es extenuante. Si el paciente obviamente empieza a tener datos de agotamiento por calor, pues inmediatamente parar, y se deben de ir a un área donde esté más fresca. Como les decía, a lo mejor no todos tienen la buena suerte de que haya aire acondicionado, pero finalmente de estar en la calle a estar en algún lugar donde esté un poco más baja la temperatura, eso nos va a ayudar también a bajar nuestra temperatura corporal. Y empezar a refrescarlos, es decir, si pueden empezar, por ejemplo, que traigan alguna ropa extra, pues empezarse a quitar. Siempre debemos utilizar ropa fresca, colores claros, de preferencia, si el material, pues si es ropa de algodón, pues es mucho mejor para las personas. Pues todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que estar haciendo. Y hay una pregunta más del público. Hace un año se reportaba una mortalidad o 400 y tantos muertos por olas de calor, adultos y niños, pero en teoría este año tendría que aumentar. Ahorita se reportó el mes pasado 48 muertos, y nos preguntaban qué hace que aumente la mortalidad en pacientes pediátricos. El diagnóstico diferencial, lo tardío del diagnóstico. ¿Qué crees que hace que aumente la mortalidad? Si no reciben atención, y sobre todo cuando no sospechan del diagnóstico, porque a veces así de, no, pues tiene gastroenteritis y es normal que tenga fiebre y están duro y dale con doble antipirético y con esto se le debe de controlar, y no están viendo pues que necesitan bajar la temperatura por medios físicos. O sea, como les explicaba previamente, no vamos a controlar la temperatura con antipiréticos, entonces solamente con medios físicos. Y algunos papás están renuentes a bañar a los niños y quieren solucionarlo con medicamentos, y esto no se va a solucionar con medicamentos. Entonces también eso hace que pues puedan llegar a este punto de pues morir, precisamente porque no hubo un control de esa temperatura, ¿no? Hasta que llegan desesperados, y a veces me desespero un poquito más porque no siempre en el hospital tenemos la manera de poder bañarlos, pero bueno, no es en todos los lugares, pero pues es lo idóneo, ¿no? O si no es por mediante el baño, entonces sí ponemos lo de los hielos, pero pues cubierto siempre. Pero me parece que es más bien el atraso en el diagnóstico y no controlar la temperatura, que finalmente eso es lo que hace que haya falla a órganos. Sí, seguramente es algo que vamos a tener cada vez mayor conocimiento, porque pareciera que todo indica que va hacia allá un incremento cada vez mayor año con año, y seguro en más lugares fuera del norte que están más acostumbrados, vamos a vivir cada vez más esto, ¿no? Sí. Sin más, quiero agradecerte y agradecerle a René su participación. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Julio César Olvera, presidente, les agradecemos muchísimo y les hacemos llegar preguntas, reconocimientos, etcétera. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adquiere tu acceso al Congreso SIMU 2025 a costo 2024, promoción hasta el 31 de junio. Si eres socio SMM, disfruta de un descuento especial en tu acceso al Congreso. Poliforum, León, Guanajuato. Del 26 al 28 de febrero del 2025. Vive la mejor experiencia, con los mejores ponentes de la medicina de urgencias nacionales e internacionales. Más información en congreso-simu.com. Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Por una medicina de urgencias para todos. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes.
Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.